En este video veremos cómo crear tablas en una base de datos en MySQL Server en Mashnamen Studio. Primero pues vamos a donde están nuestras bases de datos, localizamos la base de datos en la cual queremos crear la tabla. En nuestro caso se llama librería. Y expandimos aquí, vemos que no tenemos ninguna tabla, entonces vamos aquí en Tables, damos clic derecho, New, Table, y aquí ya podemos empezar a llenarlo. Podemos damos clic derecho en la casilla, propiedades, y aquí podemos poner el nombre de la tabla. En mi caso se llamará libros, y podemos cerrar. Ahora vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Y marcamos nuestra llave primaria. Y pues seguimos llenando nuestra tabla. Recuerden que ustedes pueden poner la longitud que ustedes crean que es necesaria. Y pues yo voy a desmarcar aquí que no quiero que sean nulos ni el título, ni el autor, ni el género, ni el editorial, ni el número de páginas. Idioma pues es algo que no es necesario, pero en mi caso lo voy a desmarcar. Voy a decir que ninguna parte me acepte un valor nulo. Ahora, para guardar solo damos clic derecho en esta pestañita y Save libros. Va a aparecer Save y el nombre del que ustedes le pusieron a la tabla que estamos creando. Entonces, damos Save y si refrescamos aquí podemos ver que ya nos aparece la tabla libros. Vamos a crear otra tabla de la misma manera. Ahora vamos a crear una tabla que se llame editorial. Y de la misma forma empezamos a llenarla, marcamos la llave primaria
aquí voy a desmarcar estas casillas. No quiero que me acepte nulos, y en país sí lo voy a dejar que me pueda aceptar nulos. Entonces, para guardarla sería el mismo proceso. Y por último vamos a refrescar y vamos a crear una última tabla, la cual se llamará, recuerden que vamos a propiedades para poder cambiar el nombre de la tabla, y se llamará autores. Cerramos aquí y podemos empezar a llenar la tabla. Elegimos el tipo de datos que vamos a ingresar, marcamos el ID, la primary key, la llave primaria, y pues seguimos llenando la otra columna con el tipo de datos que queremos. Desmarcamos que no queremos nulo. Y desmarcamos. Y por último, pues para guardar vamos a poner clic derecho, save autores, y esto sería todo. Para el diseño de tablas en SQL Server a manera de código, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo query. Empezaré creando una nueva base de datos, la cual la llamaré librería. Después de escribir esta sentencia, la ejecutamos y como pueden ver, todo salió bien. Después nos vamos a la lista de nuestras bases de datos y la refrescamos. Como pueden ver, ya aparece la base de datos librería. Ahora sí nos disponemos a diseñar nuestra tabla. Escribimos use librería para indicar que usaremos esa base de datos. A continuación se escribe la instrucción create table seguido del nombre de la tabla. En este caso le pondré autores. La primera columna que haré será el ID. Le pondré autor ID seguido del tipo de dato, en este caso entero. Le pondré que no acepten nulls, así que escribo not null. Y por último especificamos que será una llave primaria escribiendo primary key. Al final de cada columna se tiene que escribir una coma, a excepción de la última columna. La siguiente columna es el nombre. Será de tipo varchar y de un tamaño de 30. Le pondré que no acepte nulls para que no haya espacios vacíos. Y terminamos cerrando con una coma. Al igual que el nombre, el apellido será de tipo varchar y de un tamaño de 30. De igual manera, lo especificaré como no null. Y ya terminamos con esta columna, finalizando con punto y coma. Aquí mismo se pueden crear otras tablas debajo de la que hicimos. Por ejemplo, aquí escribí la tabla editores, de igual forma en la que hice la tabla librería, escribiendo el nombre de la tabla y dentro de los paréntesis las columnas, especificando el nombre de estas, su tipo de dato y si aceptarán nulls o no. Y al terminar de escribir todas las columnas, solo cerré con punto y coma.
La última columna que haré será la de libros. En esta utilizaré el ISBN de los libros como el ID. Después llevará la columna título, autor ID, género, editorial ID, páginas e idioma. Como podemos ver, tenemos autor ID y editorial ID, las cuales son claves foráneas. Para indicar esto ponemos constraint y el nombre de la clave foránea seguido de foreign key y adentro la columna a la cual identificaremos como la llave foránea. Escribimos references y el nombre de la tabla a la cual hace referencia. En este caso, autores. Y después escribimos entre paréntesis la columna de la tabla autores a la cual hace referencia la clave foránea. Y se hace lo mismo con la columna editorial ID. Al finalizar, solo ejecutamos las líneas y podemos comprobar que no hay ningún error en la escritura. Cuando refrescamos las tablas de nuestra base de datos, podemos ver que ya se encuentran ahí. Ahora, para ver que nuestras tablas están bien hechas, ponemos Select from Autores y aquí está nuestra tabla Autores ya hecha. De igual forma con la tabla Editores y la tabla Libros. Tablas en MySQL. Primero nos posicionamos en la base de datos en la cual queremos crear las tablas. Como podemos ver, no hay ninguna. Damos clic derecho y ponemos en crear nueva tabla. Aquí ponemos el nombre de la tabla, en mi caso libros. Aquí vamos a poner cómo se va a llamar la columna. El tipo de dato. Aquí en automático ya me puso que va a ser tipo entero, que no va a ser aceptar nulos y que esta es mi llave primaria. A continuación, pues vamos a seguir llenando las otras columnas. Aquí podemos, si damos doble clic, podemos cambiar la longitud y también podemos cambiar el tipo de dato que estamos manejando. En mi caso yo lo voy a dejar como bar chart, pero ustedes pueden cambiar el tipo de dato también.
Ya para crear que quede la tabla creada, entonces vamos aquí en aplicar cambios, aquí en applied change. Aquí nos aparece el código el cual podemos copiar y pegar aquí, se nos crea la tabla. Damos en ejecutar. Y podemos ver que ya nos aparece aquí la tabla libros. Ya esto ya lo podemos cerrar. Podemos ver aquí que nos aparece cuál es la llave primaria y las columnas que tiene nuestra tabla. Ahora vamos a hacer otra tabla. Igual, clic derecho en nuestra base de datos, nueva tabla. El nombre de la tabla pues va a ser editoriales. Y nuestra llave primaria, nuestra columna principal se va a llamar editorial ID. La cual vamos a dejar en integer y que no aceptamos nulo. Y así pues continuamos llenando nuestra tabla. Aquí vamos a cambiar la longitud. Y pues damos en aplicar aquí otra vez. Damos a ejecutar. Y nos vamos, cerramos y vamos a ver si nos aparece. Aquí nos aparece la tabla y podemos ver las columnas que tenemos en esta tabla. Vamos a crear una última tabla de la misma manera. Damos clic derecho, nueva tabla. Se llamará autores. Nuestra llave primaria se llamará autor ID. Lo vamos a dejar como integer. Y vamos a seguir aplicando columnas. Y vamos a aplicar nuevamente, ejecutar, cerramos y podemos ver que ya nos aparece la última y nos aparece nuestra llave primaria y nuestras columnas. Pues eso sería todo. Primero creamos la base de datos con la instrucción create database y el nombre de la base de datos. Y lo ejecutamos. Al refrescar nuestras bases de datos ya nos aparece librería. Para crear una tabla escribimos create table, el nombre de la base de datos entre comillas, punto y entre comillas el nombre de la tabla. Después entre paréntesis van las columnas. El nombre de las columnas también va entre comillas. Después va el tipo de dato, en este caso entero porque será la llave primaria, un signo para que solo acepte valores positivos, le pondremos no null y un auto incremento. La siguiente columna es nombre, va a ser de tipo varchar de un tamaño de 60, de igual forma va a ser no null, coma,
Y así continuamos con las siguientes columnas, poniendo el nombre entre comillas, el tipo de dato, su tamaño y si va a ser no null o no. Por ejemplo, aquí estamos poniendo el teléfono de tipo varchar de tamaño 12. Ese sí acepta valores vacíos. Después está el país, tipo varchar. Este es no null. Y para indicar la llave primaria escribimos primary key y entre paréntesis la columna editorial ID. Y listo, ya terminamos de escribir todas las columnas. Después ejecutamos y podemos ver que nuestra tabla ya está creada una vez que refrescamos nuestra base de datos. Para observarla solo ponemos select from editoriales y aquí vemos nuestra tabla.